Y bueno, hermanos, antes de que abramos nuestras Biblias, antes de que entremos de lleno a lo que será el estudio de la palabra de nuestro Dios para este día, quiero darle las gracias a nuestro Dios por esta oportunidad nueva que nos da y decir que estoy contento y agradecido con Él por darme este espacio y juntos estudiar su gloriosa y bendita palabra, juntos aprender de ella. En esta mañana el título del mensaje para esta ocasión es Solo por la verdad. Ese es el título del mensaje para este día, Solo por la verdad. Quiero comenzar diciendo, hermanos, que la palabra solo tiene dos significados. Uno de ellos es solo, de soledad o de poca compañía. Ese es el significado, el primer significado de la palabra solo, hablando de soledad, de poca compañía o de nada de compañía. Y el otro significado de la palabra solo es por la única causa o por la única razón de estar en algo o de estar por algo. En este caso es por la verdad. Así que en esta mañana este mensaje de la palabra de nuestro Dios aplica para los dos significados. Estar solo por la verdad en el sentido de estar sin compañía o con poca compañía, pero también por la única causa o por la única razón de estar en la verdad o por la verdad. Hay muchas escrituras en la palabra de nuestro Dios que nos hablan de la verdad. ¿Qué es la verdad o quién es la verdad? Ahí en el Evangelio según Juan capítulo 14 y versículo 6 dice que Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que Juan 14:6 nos dice que Jesús es la verdad. También ahí en Juan capítulo 17 y versículo 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En Juan capítulo 8 versículo 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y en Juan capítulo 4 versículo 23 y 24 dice que el Señor quiere que le adoremos en espíritu y en verdad, y que Él tales adoradores busca, que le adoren en espíritu y en verdad. Así que en estas escrituras, mis hermanos y amigos, encontramos quién es y qué es la verdad. Juan 14:6 nos dice que Jesús es la verdad. En Juan 17:17 nos dice que la palabra de Dios es la verdad. Y en Juan 8:32 nos dice que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo también es la verdad. Y en Juan capítulo 4, versículo 23 y 24 nos dice que el Señor quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Y que Él está buscando adoradores que le adoren en verdad. Así que, mis hermanos, estas y muchas otras escrituras nos hablan acerca de quién es y qué es la verdad. Es por eso la importancia y la necesidad de estar solo por la verdad y solo en la verdad. Hoy en día, al igual como fue desde el principio de la creación, la gente siempre ha querido estar con la mayoría. Y si se dan cuenta, mis hermanos y amigos, si nos damos cuenta, la mayoría de las veces, y esto fue desde el principio de la creación, desde que se formó al hombre hasta nuestros días, la mayoría de la gente siempre ha querido estar con la mentira en lugar de estar con la verdad. La mayoría de la gente siempre le gusta estar con la injusticia antes que con la justicia. Y a la mayoría de las personas le gusta hacer la maldad antes que hacer la bondad. Y esto, mis hermanos, es desde el principio. Si ustedes lo han notado, si nosotros somos observadores, podemos ver que la mayoría de la gente, por lo regular, siempre se va por lo malo que por lo bueno. Y que la gente solamente le interesa estar donde está la mayoría y no la minoría. No importando que estén bien, no importando que estén mal,
no importando que tengan la mentira o que tengan la verdad, no importando si hay justicia o injusticia, la gente por lo regular siempre prefiere estar con la mayoría. Y vamos a ver algunos ejemplos en la palabra de nuestro Dios, ahí en los tiempos de Noé, en Génesis capítulo 6, versículos del 5 al 8, el primer libro de la Biblia, que es Génesis, capítulo número 6 y los versículos del 5 al 8, donde dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Fíjense, la maldad de los hombres era mucha, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, ¿qué era? Dice, era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me he arrepentido de haberlos hecho. Versículo 8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, mis hermanos, podemos ver aquí que en los tiempos de Noé, toda la gente, dice la Biblia, todo el mundo, toda la tierra, hacía ¿qué? Solamente la maldad. La maldad y no la bondad. Todo el mundo se había corrompido. Los designios de los pensamientos de ellos, ¿qué eran? Dice, eran hacer continuamente el mal. O sea, en su cabeza ya no había otra cosa. En su corazón ya no había otra cosa más que hacer el mal. Hacer la injusticia, decir mentiras, hacer maldad, y todo esto era todo el mundo entero. Todo el mundo se había corrompido. Díganme si no pasa algo parecido hoy en nuestros días. Es casi lo mismo que en los tiempos de Noé. El versículo 8 nos dice: pero Jehová halló gracia ante los ojos de Noé, o los ojos de Jehová hallaron gracia en Noé. Así que aún cuando todo el mundo hacía la maldad, aún cuando todo el mundo estaba con la injusticia y con la mentira, había un hombre que con su familia estuvo solo por la verdad. Solo por la verdad. Noé estuvo predicando, fue pregonero de la justicia por más de 120 años. La gente lo juzgaba loco, la gente no le hacía caso. Noé predicaba que Dios se había arrepentido de haber hecho al hombre y que iba a terminar con el mundo, pero mandando un diluvio. En esos tiempos no llovía, por eso la gente juzgaba loco a Noé. Pues, ¿cuándo va a caer agua del cielo si nunca ha caído? Noé está loco. Y la gente no le hizo caso, pero sabemos que Dios es veraz. Dice la Biblia que la palabra de Dios es la verdad. Entonces, si Dios ya le había hablado a Noé y le había dicho que iba a ser así, es porque así iba a ser. Y ustedes saben el desenlace de esta historia, hermanos. Ustedes saben que cuando vino el diluvio, pues se terminó el mundo entero y solamente se salvaron 8 personas, que fueron Noé, su esposa, sus tres hijos y sus 3 nueras. ¿Pero por qué? Porque a ellos no les importó estar solos por la verdad. Así completamente solos. Solamente Noé y su familia estuvieron en soledad, sin compañía, pero por estar por la verdad y por la única razón de estar en la verdad. Hay otro ejemplo en la Biblia, el ejemplo de Elías el profeta, ahí en primer libro de Reyes, capítulo 18, versículos 20 al 22. Vamos a leer primer libro de Reyes, capítulo número 18, y los versículos del 20 al 22, donde dice: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Versículo 22 dice: y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Aquí tenemos, mis hermanos,
un combate, una pelea, una batalla entre Elías, el profeta, el único profeta de Israel, el único profeta verdadero, el único profeta de Jehová, contra, ¿qué dice la Biblia? Contra 450 profetas de Baal. Entonces, aquí dice que Acab, el rey, convoca a todo el pueblo de Israel allá en el monte Carmelo y les dice lo siguiente. Elías les dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, ustedes creen que Él es Dios, pues sigan a Baal. Pero, dice, de los profetas de Jehová solamente he creado yo. Y dice aquí que Elías, más adelante podemos ver en esta historia, que Elías pues retó a los 450 profetas de Baal a el que hiciera caer fuego del cielo, que ese sea Dios. Los profetas de Baal se desgastaron sus cuerpos, se cansaron, se desgastaron sus voces, se rasgaron sus vestidos, hicieron hasta lo imposible y nunca cayó fuego del cielo. Pero Elías, con tan solamente orar, con tan solamente hablarle a Dios, dice que Dios mandó fuego del cielo. Y entonces Elías derrotó a los 450 profetas falsos. Les cortó la cabeza, pues hicieron lo que dijeron, ¿verdad? Ellos: seguid a Baal si él es Dios, pero seguid a Jehová si él es Dios. Entonces a Elías, fíjense nada más, a Elías no le importó estar solo contra 450 hombres. Él se mantuvo solo, pero por la verdad. Y les demostró que Él estaba en la verdad. Les demostró que Dios era la verdad, que Él estaba con Dios y que Él, no porque aquellos eran la mayoría, eran 450, no solamente por eso Él se iba a ir de aquel lado, sino que Él permaneció solo por la verdad. También tenemos el ejemplo de Josué. Ahí en Josué capítulo 24, versículos del 14 al 16. Josué capítulo 24 y los versículos del 14 al 16 dice así: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad. ¿Y qué dice Josué? Dice: y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal cosa acontezca, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Hoy en día, mis hermanos, mucha gente está en cierta religión o en cierto pensamiento porque su familia así los crió, o porque su familia así les enseñó, o porque su familia desde muchos años han estado en esa religión o en ese pensamiento. Y aquí Josué le está diciendo al pueblo de Israel: ustedes son libres de tomar la decisión. Ustedes pueden decidir si siguen a esos mismos dioses que servían antes de cruzar el río Jordán. Ustedes pueden decidir si sirven incluso a los dioses de sus padres en cuya tierra habitáis. O sea, esas tierras ya las habían ganado ellos, ya eran de ellos, pero antes había otros moradores que adoraban a otros dioses. Dice aquí: a los dioses de los amorreos. Dice: ustedes decidan. Y si ustedes todos quieren decidir servir a los dioses de los amorreos, a otros dioses, dice, pues ustedes tienen la libre libertad de hacerlo. Pero, dijo Josué, pero yo y mi casa no. Yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces dice que el pueblo de Israel pues recapacitó y dijo: nunca cosa tal acontezca, que adoremos a otros dioses antes que a nuestro Dios. Entonces aquí, aunque todo el pueblo de Israel hubiera tomado la decisión de servir a otros dioses, Josué se mantuvo solo por la verdad. Josué dijo: aún con la decisión que ustedes tomen, mi familia y yo no nos vamos a mover. Mi familia y yo serviremos solo al Señor.
así estemos solamente mi familia y yo, así estemos solos, sin ninguna compañía, pero vamos a estar por la verdad. Entonces, podemos ver estos 3 ejemplos, mis hermanos, y el mayor ejemplo que nosotros tenemos en la palabra de nuestro Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Vemos cómo Él fue a la cruz. ¿Fue con sus discípulos? No, la Biblia nos enseña que Él fue solo a la cruz. Sus discípulos se resguardaron ahí en una casa, en un lugar. Solamente Juan y su madre María pues siguieron de cerca por ahí el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pero mucho tiempo el Señor Jesucristo estuvo solo por la verdad. Estuvo luchando contra los judíos, estuvo luchando contra los fariseos, contra los sacerdotes y aún contra todo el pueblo, porque aún cuando Poncio Pilato lo tenía ahí, queriéndolo soltar, queriéndolo dejar libre, y luego lo pone con una persona que era un malhechor, que era Barrabás, y aún diciéndole a todo el pueblo a quién quieren que crucifique, a quién quieren que suelte, y todo el pueblo gritaba: Barrabás, Barrabás, que suelten a Barrabás. Y decían: ¿y a Cristo? Y todos decían: crucifícale, crucifícale. Entonces vemos que el Señor Jesucristo estuvo todo el tiempo luchando contra todo el pueblo, contra los fariseos, contra los judíos, contra los sacerdotes, contra los gobernantes, pero Él se mantuvo solo hasta la muerte, y muerte de cruz, pero Él se mantuvo solo por la verdad. Entonces, mis hermanos, es un gran ejemplo de que nosotros nos mantengamos solos por la verdad, o solo por la única causa, por la única razón de la verdad, porque nos puede pasar quizá como le pasó al apóstol Pedro. Vamos a leer el ejemplo del apóstol Pedro, ahí en Mateo capítulo 26, versículos 69 y 70, Mateo capítulo 26, y los versículos 69 y 70 dice así. Dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Versículo 70 dice: mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. En esta ocasión, mis hermanos, el apóstol Pedro no quiso estar solo por la verdad, negó al Señor, y lo negó 3 veces, diciéndole a la criada y diciéndole a otras personas que lo reconocían por su modo de hablar, que lo reconocían porque muchas veces lo habían visto con el Señor, caminar con el Señor. Y Pedro les dice: están locos, no sé de lo que hablan, no es cierto, yo no andaba con él, yo no soy su seguidor. E incluso dice la Biblia que hasta los maldijo a estas personas que lo reconocieron. Entonces, en esta ocasión Pedro no quiso estar solo por la verdad. Y muchas de las veces, hermanos, así nos va a pasar a nosotros. Quizá nos hagan burla, quizás seamos perseguidos, seamos vituperados, seamos humillados por ser cristianos. Quizá ahí en la escuela, en el trabajo, o los mismos vecinos nos digan los aleluya, los hermanitos, y nos critiquen y se burlen de nosotros y nos juzguen, y quizá nosotros no queramos sufrir ese agravio. Quizá nosotros no queramos, como Pedro no quiso sufrir esto, y dijo: no, yo no soy de él, yo no soy su seguidor. Y quizá nosotros a lo mejor estemos en una situación de estas, y quizá podamos caer y digamos: no es cierto, yo no soy cristiano. Pero es importante que, como hemos visto estos ejemplos de estos hombres y mujeres de Dios que se mantuvieron solo por la verdad, nosotros también nos mantengamos solo por la verdad, aún a través de las burlas, aún cuando a causa de las humillaciones, aún cuando suframos bastante, pero es necesario que estemos solo por la verdad. No debemos de ser influenciados ni por la mayoría, como fue influenciado el mundo en los tiempos de Noé. No debemos de ser influenciados o deslumbrados por ciertos líderes de renombre, que digamos el hermanito cierto de tal, con tal apellido, con tal recorrido, y que digamos deslumbrarnos por ese nombre, por ese hermano que tiene cierto prestigio. No debemos de deslumbrarnos por eso.
por las denominaciones que alaban muy bonito, que hay un ambiente muy bonito, que se siente muy bien, por los predicadores que predican sus sermones, sus mensajes bien bonitos, que por el local que está muy bonito, que está lleno de mucha gente. No debemos deslumbrarnos por estas cosas. Debemos de estar solo por la verdad. Ahí en Hechos capítulo 5, versículos 34 y 39, Mateo capítulo 5, versículos 34 y 39, dice de la siguiente manera. Dice, Hechos 5 del 34 al 39. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, beneverado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Versículo 39. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seas tal vez hallados luchando contra Dios. Aquí, mis hermanos, es cuando amenazaron a Pedro y a Juan y los tenían ahí en el concilio de los judíos y los querían matar por predicar en el nombre de Jesús, por predicar a Cristo. Los querían matar, pero dice que un hombre venerado, un hombre de respeto ahí entre los judíos, que se llamaba Gamaliel, dice, venerado por todo el pueblo, dice, hizo que sacaran a los discípulos de Cristo y se quedó él solo con el concilio, con los gobernantes, con los sacerdotes, y les dijo: fíjense bien lo que van a hacer. Yo les voy a dar un consejo, y este no era un consejo de cualquier persona, era un consejo de alguien que era venerado por todos. Y yo les voy a dar un consejo. Miren, acuérdense de Teudas. ¿Se acuerdan de Teudas? Era un hombre que vino con otra doctrina, era un hombre que tenía muchos seguidores, pero dice, tanto pereció él como perecieron sus seguidores. Se terminó su doctrina. Y luego se levantó otro que se llamaba Judas el Galileo. Y dice, a él lo seguían más de 400 personas. Era un hombre que tenía mucha influencia, traía otra doctrina y lo seguían mucha gente, pero que dice, todos se reducieron a nada. Pereció él y sus seguidores se desvanecieron. Dice, ahora, estos hombres, si es su doctrina, si es falsa, dice, les va a pasar lo mismo que a Teudas y que a Judas el Galileo. Ustedes lo sueltan y tarde que temprano se va a acabar su doctrina, se van a dispersar, se van a reducir a nada. Pero, les dice Gamaliel, pero si esta doctrina que ellos traen es de Dios, aunque los matemos, aunque ustedes los maten, su doctrina va a seguir, porque es de Dios. Y dice, y tengan cuidado, no sean encontrados luchando contra Dios. Entonces, les dio este consejo. Entonces, fue como dejaron libre a Pedro y a Juan, pero los amenazaron. Les dijeron, ok, sí es cierto, tiene razón Gamaliel, nos vamos a dejar, al fin que si no es de Dios van a perecer. Pero ¿qué creen, hermanos? Estamos en pleno siglo XXI, estamos en el año 2018, y esa doctrina, esa misma doctrina que predicó Pedro y Juan, esa misma doctrina de los apóstoles, la seguimos predicando. Entonces Gamaliel tenía toda la razón. Gamaliel estaba en la razón porque la doctrina era de Dios. La doctrina es de Dios y se seguirá predicando hasta el fin del mundo. Así nos maten, así nos persigan, así hagan lo que hagan, la doctrina de Dios va a seguir adelante. Dice
Dice el himno que cantamos: tronos y coronas pueden perecer, pero de Jesús la iglesia fiel habrá de ser. Entonces, mis hermanos, el concilio amenazó a los discípulos de Jesús. Les dijo que si seguían predicando en el nombre de Cristo, por esta ocasión los iban a dejar libres, pero no sin antes azotarlos, dice la Biblia, 40 veces menos uno, no sin antes golpearlos, azotarlos y amenazarlos, diciéndoles: si siguen predicando a Cristo, ahora sí los vamos a matar. Pero ellos no se intimidaron, ellos no dijeron: no, ya hay que dejar la verdad, hay que dejar a Cristo, porque si no nos van a matar. No, ya Pedro ya no era el mismo que negó 3 veces aquel día a Jesús, ya no, ya su fe se había fortalecido, ya Pedro era otro. Y Pedro dijo, ahí en Hechos 5:29, ahí donde estamos, Hechos capítulo 5, y en el versículo 29 dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, así debemos de mantenernos, mis hermanos. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, estar solo por la verdad. Y vamos a leer una última escritura y con esta terminamos. Esta escritura está en el Antiguo Testamento, ahí en Proverbios capítulo 23 y versículo 23. Proverbios capítulo 23, versículo 23 dice: compra la verdad y no la venzas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Estas palabras, hermanos, fueron escritas, estas palabras fueron dichas por el hombre más sabio del mundo, que fue Salomón. ¿Y qué dice Salomón? Compra la verdad, pero no la venzas. Usted y yo, hermanos, que ya hemos encontrado la verdad, es necesario que la atesoremos, es necesario que la guardemos y que por nada del mundo la vendamos. Dijo Salomón: compra la verdad y no la vendas. Así que, como conclusión, mis hermanos, el mundo siempre se ha caracterizado por lo mismo. El mundo siempre ha querido estar con la mayoría. Siempre le ha gustado la maldad, la mentira, la injusticia y la mayoría. Donde está la mayoría, ahí está la gente. Donde está la maldad, ahí está la gente. A la gente le llama más la atención la mentira que la verdad. A la gente le llama más la atención la injusticia que la justicia, la maldad que la bondad. Pero, mis hermanos, la exhortación para nosotros, para hoy en nuestros días, es estar solo por la verdad. No importa que seamos, miren, somos bien poquitos, estamos solos, pero estamos por la verdad. Estamos por la verdad. Hay denominaciones que están llenas, ¿verdad? Que tienen mucha gente, pero lamentablemente, pues no tienen la verdad, no adoran a Dios como Él quiere que lo adoren. ¿Cómo quiere que lo adoren? En espíritu y en verdad. Entonces, no importa, mis hermanos, no nos desanimemos, que seamos pocos, que tengamos muy poca compañía, pero al final de cuentas vamos a demostrar por qué estamos solos por la verdad. Noé estuvo solo, pero fue el único que se salvó. Josué estuvo solo por la verdad. Elías estuvo solo contra 450 profetas, pero los otros perecieron. Los otros murieron degollados y él fue el único que permaneció vivo ante 450. Entonces aquí quizá los cristianos seamos poquitos. Quizá que ellos tengan mucha gente, las denominaciones, el mundo sean la mayoría, miles y millones. Pero es necesario que nosotros estemos solo por la verdad. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar.